Eh, Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches para todos. Sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo Facebook Live que estamos realizando en Eleusis. El texto que he venido tratando en los últimos tres encuentros ha sido un artículo, una conferencia que dio James Hillman que se llama Picos y Valles. Entonces, la diferencia que se da entre psicoterapia y espiritualidad, que él empieza entonces a desligar desde todo un contexto histórico, entonces de la imagen, del alma, cómo se incrustó entonces por parte de las principales religiones monoteístas y bueno, y cómo ha sido pues como la evolución y la liberación de la misma y bueno, y cómo se ha ido pues como desarrollando este proceso entonces del hacer alma, de la importancia pues de la imaginación y cómo el alma quedó confinada pues como a un segundo lugar, a algo relegado, a algo que debía de ser salvado por Dios y bueno, entonces se entró pues como enfocarse mucho lo que es a la espiritualidad, al espíritu, todo en ascenso, en ascenso, en ascenso y el descenso pues como nada pues en este aspecto. Y eso pues ya lo estuve pues como tratando en los Facebook Live anteriores. Bueno, este va a ser el último de este texto. Voy a ver si lo logro terminar. Ya para la próxima semana, a partir del el próximo martes, desde las 9 de la noche, voy a estar con un amigo, con un colega mexicano que se llama Alejandro Chavarría, que eso es más que también un amigo, también es un maestro. Eh, con él voy a estar ya así tratando a profundidad lo que es el texto Reimaginar la psicología. Si ustedes se recuerdan, yo hice los primeros 4 Facebook Live de Jay Hillman, era tocando pues como las principales aportaciones o cómo él miraba la importancia de hacer alma, entonces desde 4 perspectivas, que era psicopatologizar, personificar, eh, psicologizar y deshumanizar. Entonces, yo ahí di unas pequeñas pinceladas más o menos de lo que es el texto, de qué trata más o menos cada uno de estos apartados, más o menos de qué venía un poco pues como el libro, lo que le dio pues también la nominación al premio Pulitzer en 1975 y ahí está dando pues como unas pinceladitas como para empezarlos pues como a introducir un poco a la teoría arquetipal de Hillman y que ya pues en esta vista ustedes también pudieran pues como ya dar o abrir un poco de luces, darles un poco pues como de ahí un poquito de caldo, como decimos por acá, pues para que se empezaran a motivar y empezaran pues como a entender un poco lo que es la psicología arquetipal, que tiene pues ya sus diferencias con el enfoque junguiano clásico. Bueno, entonces con él voy a estar a partir del próximo martes a las 9 de la noche. Ahí sí vamos entonces pues como a tratar más este texto a profundidad, que obvio nos va a llevar muchísimo Facebook Live porque es un texto muy rico, muy profundo. La prosa de Gilman es hermosa, entonces uno se, se atrapa, se atrapa. Es un texto que es muy rico y que le dimensiona a uno mucho lo que es la psicología arquetipal en este caso y si uno hace clic con eso ya empieza a mirar desde otras posturas y miradas el quehacer psicológico, el alma. Bueno, entonces vamos a continuar entonces con este texto que para mí pues ha sido muy esclarecedor y me ha dado muchísimas luces a la hora pues como de trabajar o de entender un poco la diferencia entre psicoterapia y espiritualidad y cómo muchos terapeutas en realidad no hacen psicoterapia, que para Gilman la psicoterapia es el cuidado del alma, es decir, cómo se manifiesta la psique. Entonces la psique está en la patología, está en las personificaciones, está en el psicologizar, como estaba diciendo ahorita. Entonces, cómo nosotros le estamos dando lugar a que el alma se manifieste en nosotros, con entonces a través de la depresión, de la ansiedad, del síntoma, de la fantasía, y cómo nosotros ayudamos a que ella cumpla su función, se trabaje a sí misma, se individúe a sí misma, se entienda a sí misma, y que nosotros como ese como ese portal por donde el cual se manifiestan estos síntomas o estas experiencias, podamos darle lugar. ¿Por qué psicológico? Porque es algo que nosotros no tenemos. Lo psicológico es aquello que nos excede a nosotros y lo cual el ego no tiene control, no tiene aproximación, sino que el lugar
para que estas experiencias o estas situaciones vivan, es decir, el alma en sí misma es poderle darle su lugar de manifestación y cuidarlas, darles el temple en la espera, como diría Ropes Pedraza, o como diría Stanton Marlan, tenerle paciencia. Una de las cualidades que tiene la psique en sí misma es la paciencia, o sea, ella sigue su propio proceso, su propio rumbo, y que desgraciadamente ya muchas veces por la cuestión del ego, entonces el ego quiere todo rápido, ya, 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 y entonces una de las cualidades principales que tiene la psique es la lentitud, es la paciencia, es la calma, es la tranquilidad, es la contemplación, es el vivir psicológico, que es muy fuerte, pero que necesita estar ahí para poder concluir y que en últimas instancias se transforme a ella misma y después y por ahí derecho también nos puede transformar a nosotros. Entonces, en este texto, entonces ya Hillman empieza entonces a dar pues como unas luces de por qué se iba tanto en ascenso, entonces a la espiritualidad, a lo sagrado, al ascenso, y cómo esa espiritualidad siguió entonces su rumbo y cómo la podemos ver que hay un ascenso entonces en el capitalismo, en la razón técnica instrumental, en el método científico, en la economía, en la espiritualidad, etcétera, 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 en todos los cambios que hemos venido teniendo a lo largo de la historia. Todo eso es ascenso del espíritu. Todo eso son connotaciones monoteístas de cómo el espíritu ha ido evolucionando en sí mismo, pero entonces también cómo se ha dado una negación del alma. Entonces, es decir, al valle, a aquello oscuro, a aquello denso, a aquello poco reconocido, a aquello que también puede ser cruel también, pero que también puede ser muy rico también. Entonces, la espiritualidad también de cierta manera también entonces es una huida a verse confrontado entonces a las formas en que tiene el alma en manifestarse. Entonces, si nos aparece entonces la depresión, no queremos ver la depresión en nuestra vida. Y es ahí donde está el alma, porque ya decía Hillman, el alma siempre aparece a través de la aflicción. Entonces, es ahí donde está el alma, en la crisis existencial que estamos teniendo ahí, en la falta de sentido vital, en la carencia de significado en la vida misma, en tantas situaciones que exceden nuestra condición humana, que exceden el ego, es ahí donde está el alma. Entonces, cuando no se quiere afrontar entonces estas situaciones donde el alma se está mostrando en esa patologización, en ese malestar, entonces, o en esa fantasía, entonces vamos en una vida a lo espiritual. Entonces, me vuelvo maestro zen, practico el Vedanta Advaita, el budismo y cuanta experiencia espiritual religiosa o hasta incluso consumo enteógenos o drogas psiquedélicas, entonces como una función más de la huida, en este caso del alma y sus manifestaciones, e ir siempre en ascenso. Y bueno, y entonces es ahí donde hay un problema, entonces, porque ¿qué nos dice en este caso entonces lo espiritual? Que lo psicológico y eso es trivial y te puede decir en este caso a lo espiritual, a lo importante entonces, a lo ascenso, desdeñando lo otro. Una parte de espiritualidad que niega lo psicológico, eso es nihilismo puro y duro. Eso es un nihilismo que está negando la otra misma posibilidad, que está negando donde está la vida misma, donde está el hacer alma, donde está las circunstancias y los mismos factores de esos valles en el cual el alma se manifiesta, en el cual ella está y que necesita ser escuchada, necesita ser entendida. Y uno de las, como dice Gilman en el texto, es que se huye del alma. Entonces, al ver ella esa huida donde se ve sola, desconsolada, por decirlo de cierta forma, entonces nos vamos en un ascenso descarado. Entonces, cuando tenemos que aterrizar y hacer confrontación a estas situaciones del alma en su manifestación más cruel, que ni siquiera es cruel, es tal como ella se manifiesta, no somos capaces de soportarla, no somos capaces de entenderla y nuevamente huimos. Y bueno, y ahí entonces donde Hillman también rescata entonces esta importancia de saber trabajar, de darle lugar al alma en su manifestación, de darle lugar a ella tal y como se nos va apareciendo. Entonces, eh, dice Hillman, en función a este texto, antes dice algo muy bonito, que ya aquí me va a extender un poquito.
El que asciende en el ímpetu espiritual es el puer aeternus, la imagen del Dios alado en cada uno de nosotros, el hermoso muchacho del espíritu, Ícaro en su camino hacia el sol, y luego cayendo a plomo con las alas de cera. Faetón, conduciendo el carro del sol y perdiendo el control, quemando el mundo. Bele, Bele, Belerofonte, ascendiendo en su blanco caballo alado para caer en las planicies y quedar cojo para siempre. Estos son los escaladores puer, los saltadores del cielo, cuyo Eros refleja la antorcha y la escalera del Eros y su flecha buscadora, un anhelo de lo más alto y lo más lejano, y lo más puro y mejor. Sin este componente arquetipal afectado en nuestras vidas, no habría impulso espiritual, ni nuevas chispas, ni ir más allá de lo dado, ni grandeza, ni sentido del destino personal. Entonces, ¿cuál es uno de los impulsos que generalmente siempre va a caracterizarlo muchas veces lo espiritual, como está diciendo Hillman? Entonces, es decir, es esta parte pueril del eterno adolescente que está en una búsqueda constante de ascenso, que está en la búsqueda, entonces, de experiencias cumbres, como lo diría en este caso el humanismo, de una experiencia cumbre, de ir cada vez y cada vez y más y más y más y más y más alto, en cuyas experiencias se está manifestando también como un éxtasis de lo espiritual, un éxtasis de lo sagrado, un éxtasis de la omnipotencia de la vida misma en la cual él se encuentra, en la cual él se despierta. ¿Cómo nos podemos dar cuenta de esto? Vamos a tomar un ejemplo sencillo, por ejemplo, el caso de muchos adolescentes que empiezan entonces en una búsqueda de una vida espiritual y empiezan en todo un proceso de ascenso, de meterse en ciertos grupos religiosos, ya psiquedélicas, en experiencias también donde ellos buscan también esa necesidad de metafísica de ir por allá un poco más arriba de lo sagrado, de lo más alto, y que en esa parte interna de estar subiendo constantemente no son conscientes de la bajada, es decir, como menciona Hillman en el texto, que cuando suben tanto, entonces le pasa a Ícaro, que se quemaron las alas, entonces es ahí donde se le despierta la crisis, pero no es tanta la crisis espiritual, sino el entendimiento cuando está en ese valle y el celo del alma por haberla abandonado. Entonces, es decir, hay un ascenso que también necesita, es decir, cuando se cae, aterrizar, escuchar aquello que está pasando también en mi alma, aquello que está ocurriendo para también ser atendido. ¿Por qué? Porque muchas veces también este impulso espiritual, del cual muchas veces no se es consciente, nos lleva a qué? A una experiencia catastrófica de la vida misma que puede llevar hasta incluso a un suicidio, a una depresión crónica, a una hebefrenia, a una esquizofrenia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque en estas experiencias cumbres o límites de tanta espiritualidad, como estaba mencionando ahora, entonces hay un nihilismo, hay una negación de la otra posibilidad, hay una negación también de lo terrenal, de la vida misma tal y cuya manifestación se nos va presentando también el alma. Entonces, entre más apunte, es decir, el puer hacia arriba, más alejado se va a estar de la psique. Y esto se puede, por ejemplo, también analizar muchas veces también lo que pasa, como está mencionando ahorita, en ciertas psicoterapias, en la psicoterapia transpersonal, también algunos analistas junguianos o que practican psicoterapia junguiana, algunos humanistas, entonces, que van siempre en ascenso, que piensan que con trabajar ciertos contenidos conscientes, unas experiencias de lo sagrado, en la búsqueda de lo espiritual, están desatendiendo lo que es la parte psicológica, es decir, el alma tal como se está manifestando. Entonces, no hay una diferencia, no hay una diferencia. Entonces, son como puer a eterno siempre volando, pero ¿dónde está entonces la integración en este caso del alma? ¿Dónde está entonces en este caso la integración de aquello que va ocurriendo en mí mismo, en las personificaciones, en la patología, en las crisis existenciales, en aquello que me excede a mí mismo y que necesita ser atendido, no como huida, sino como lugar de también ser reconocido? Entonces es ahí de que cuando se vuela tan alto se cae el pescozón es más duro, lo que le pasó entonces a Belerofonte, qué nombre tan raro, que cuando se cayó, que estaba
el carro pues y perdió el control quemando el mundo, pero eso le pasó a Faetón y a Belorfonte fue que se quedó cojo para siempre. Entonces ahí es donde muchas veces de tantos vuelos que muchas veces se tienen en las experiencias espirituales siempre van a quedar secuelas bastante fuertes es decir, de pronto por la falta de compromiso, de conciencia, de también atenderlo, de también atender al alma, de también atender al valle, de no ir tanto hacia el pico, porque eso también sería entonces muy peligroso. Pero entonces, ¿qué reclama Hillman? Es decir, o que también da también hay que entender, es decir, que con la fuerza del puber es que tenemos esa chispa de la espiritualidad, esa chispa, en esa chispa de ir en búsqueda de algo, pero en búsqueda de qué. Aquí sería desde qué lugar se busca, desde qué lugar se quiere encontrar, para qué se está buscando, cuál es la intención de ese buscar. ¿Por qué? Porque hay veces lo espiritual es tan necesario, porque lo espiritual entonces nos da una conciencia, nos pone más alerta, que ya más adelante nos puede entrar a trabajar los contenidos, los contenidos del alma, las personificaciones, atenderla, estar alerta y darle lugar, porque ya hay una cierta estructura en nosotros que nos posibilite darle lugar a esas manifestaciones de la psique, de la fantasía, desde las múltiples posibilidades que ella tiene para mostrarse también. Y esto pasa cuando leía un texto que se llama El encuentro con la sombra, cuando decía que, no me acuerdo del autor en este momento, que uno de los problemas que tenían los grandes maestros espirituales era que ellos psicológicamente eran muy pobres porque desatendían otras cosas y entonces estaban como en la cúspide de la iluminación, más o menos los que están en el punto más alto, pero llegan también en un momento que también se queman y tienen que bajar, como le pasó por ejemplo a Osho. Osho tuvo un ascenso, un gran maestro espiritual, pero también tenía una fuerte sombra también que en algún momento, cuando cayó de esa espiritualidad, se da cuenta que los alumnos lo robaban, que no era, ya no lo seguían tanto, empezó a tener muchos problemas. Entonces es también ahí donde hay que tener también mucho cuidado entonces con esta parte de lo espiritual, si no se atiende también lo psicológico, porque es un trabajo, es una simbiosis que deben de ir anudada, pero que en el trabajo terapéutico analítico entonces va a haber una confusión del uno con lo otro. Entonces hay psicoterapeutas que no hacen psicoterapia, que no le hacen cuidado al alma, sino que trabajan cuestiones muchísimo más espirituales. Y es ahí donde el asunto también es de estar como muy alerta también en eso, y esas confusiones son las que Hillman también le critica también al enfoque junguiano, porque el enfoque junguiano, a pesar de que atiende también el ánima o el alma, pero no lo hace desde una perspectiva netamente psicológica o con el cuidado o el compromiso como tal de la psique misma, sino que lo hacen con unos asuntos a veces, no estoy generalizando, muchas veces con asuntos muchísimo más espirituales, más de ascenso que en un descenso como tal, de el fenómeno mismo que se manifiesta, es decir, el alma en sí misma tal y como ella se presenta. Entonces, esa importancia de darle lugar a esa parte de la psicología, de estos contenidos del alma, es muy importante y no confundirlos con necesidades espirituales, que también es importante. Entonces, esa confusión muchas veces lleva a que se hagan malos procesos, a que la persona se le infle mucho más el ego, no que realmente haya como un ego en sí mismo desinflado, consciente, estructurado, que pueda darle lugar también a las experiencias psíquicas. Entonces, para continuar entonces un poquito, entonces dice Hillman, de modo que psicológicamente y quizás también espiritualmente la situación es de hallar conexión entre el mundo, entre el impulso ascensional del puer y el abrazo apañado y atrapador del alma. Mi noción de esta conexión evitaría dos tendencias. La primera sería llevar también el alma hacia arriba, liberarla de su valle, la demanda trascendentalista. Entonces, aquí era también de lo que les acabé de mencionar, de que muchas veces pasa, muchas veces en la psicoterapia transpersonal y muchas veces en la terapia junguiana o en el análisis, que llevan el alma a una espiritualidad, es decir, la quieren llevar en ascenso, cuando ella tiene su propia lógica, ella tiene su propio movimiento, ella tiene su propia forma de manifestarse, que hay que darle cabida y entendimiento donde ella se manifiesta.
no desterrarla en el lugar ella cual ella se está manifestando. Eso me hacía acordar un poco, más o menos, mm, bueno, este texto no lo voy a mencionar porque de pronto no vendría a relación y de pronto los confundiría un poco, pero que entonces hay que tener entonces en este caso también mucho cuidado de realmente lo que se está trabajando entonces también a nivel de lo psicológico y a nivel de lo espiritual y no llevar la psique misma en ascenso, porque la psique en sí misma es descenso, el alma es profunda y oscura y entre más profunda es, más se acrecienta el logo de ella en sí misma, es decir, ella siempre va hacia abajo, siempre va a una profundidad y siempre va más y más y más y más hacia abajo. Entonces, es ahí donde a ella hay que acompañarla en su manifestación y no quererla sacar de su lugar. ¿Por qué? Porque eso sería violar un terreno del cual nosotros muchas veces no estamos ni siquiera preparados para ello. ¿Y cómo pasaría en este caso cuando se entra a esa experiencia? La locura misma, que puede ser una posibilidad o experiencias o modos de sufrimiento bastante fuertes porque no hemos sabido pues como tampoco darle lugar a cada una de estas situaciones o de esta experiencia. Bueno, la primera sería llevar también el alma hacia arriba, de liberarla de su valle, la demanda trascendentalista. La segunda, reduciría el espíritu a un complejo y negaría así la legítima ambición del poder y del arte del vuelo de la demanda psicoanalítica. Recordemos aquí que aquel que no puede volar no puede imaginar, como dijo Gastón Bachelard y también Mohamed Ali. Para imaginar un verdadero vuelo elevado, un modo de caída libre, caminar sobre el aire, para experimentar la realidad neuménica, es decir, la realidad del espíritu, y su inflación concomitante, caminar fuera del valle, por encima de los campos de cereales y del pan cotidiano. A veces esto es demasiado para los analistas profesionales, y al no reconocer los reclamos arquetipales del puer, frustran la imaginación. Volvemos otra vez entonces aquí algo que es muy cierto también en Gilman, es decir, que si nos vamos mucho también entonces al ámbito del valle, es decir, de la psique, entonces, ¿cómo vamos a poder imaginar? Porque el espíritu es el que nos da también esa posibilización también entonces de ampliar la imagen, de contemplarla, de entenderla, de ver en las mil formas que tiene tal para poder manifestarse y poder imaginar, porque si no, habría también pues como un gran error empezar de que si vemos la imagen solamente desde la postura espiritual, también estaríamos negando también la imagen del alma tal y como se muestra, pero es lo espiritual en este caso, esa función de imaginar, lo que nos puede ayudar también a comprender la imagen misma de la psique tal y como se nos muestra. Entonces, aquí Hillman dice algo que a mí me gusta mucho cuando él habla entonces del matrimonio entre puber y psique. Entonces ya aclaré hace ratico que puber en este caso entonces es el adolescente eterno. Hillman también tiene un texto que se llama el puer, and zen, el puer y el zen, es el adolescente y el sabio. Es un texto que está en inglés, no está traducido al español, pero que es un texto también muy bacano, que a mí me gusta mucho, que más adelante espero que lo podamos comentar. Entonces, el cuarto punto es el matrimonio puer-psique. Entonces, ¿qué dice Hillman frente a esto? La acomodación entre el espíritu que busca ascender por un lado y la ninfa, el valle o el alma por el otro, puede imaginarse como el matrimonio puer-psique. Ha sido recontado de muchas maneras, por ejemplo, en Mysterious Continuum de Jung como una conjunción alquímica de sustancias personificadas, o en el cuento de Apuleyo sobre Eros y Psique. De la misma manera que estos dos modelos imaginamos en un estilo personificado, entonces podemos sentir las diferentes necesidades dentro de nosotros como voliciones de personas distintas, donde el poder es quien en nuestro vuelo espiritual y el ánima o psique es quien en nuestra alma. Parece que esto aquí es tan
tan claro o tan potente, tan contundente y tan hermoso a la vez. ¿Por qué? Porque Hillman en este apartado nos está diciendo, bueno, es que no se puede descuidar ni lo uno ni lo otro. Es decir, cuando hay que atender al alma, se atiende al alma. Es decir, cuando se nos presenta de las mil formas, es decir, volvamos a tomar otra vez el caso, por ejemplo, de la, mm, bueno, de lo que está ahorita en moda, pues, que es la depresión. Entonces, ¿qué nos dice entonces de la depresión? Entonces, ¿cómo la entendemos? ¿Cómo nos aproximamos a ella? El alma, ¿cómo se está manifestando en esa depresión? En esa depresión, hay que necesita ser escuchada, entendida desde la misma forma en cómo ella se manifiesta. Porque muchas veces, ¿qué pasa? Entonces, en el vuelo, en este caso del puber, no, no le paremos bolas a eso, sigamos entonces en nuestro vuelo espiritual. Pero en ese momento la psique en sí misma se detiene, contempla, anuda, enlaza, cuida, conserva, incuba, mientras que por el otro lado, en lo espiritual, hay un discernimiento, un entendimiento, una separación que tiene otras necesidades. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros nos quedamos también mucho tiempo, es decir, en la psique misma o en lo que ella se está manifestando, si darle lugar a la trascendencia, necesitamos en este caso de lo espiritual, de aquello que nos ayude a movilizar, a entender, a comprender, a ir también como yendo a las circunstancias propias, como la vida misma se nos va mostrando y que se nos vamos y que nos vamos movilizando. Entonces es ahí donde viene la conciencia, es decir, el espíritu en sí mismo, que también necesita entonces ese lugar. Entonces no se puede anudar, porque si no hay una conjunción, no hay un matrimonio entre el puer y así que en este caso el alma, entonces no va a haber un reconocimiento y un entendimiento. ¿Por qué? Porque muchas veces entonces, si el maestro espiritual entonces se queda solamente en lo sagrado, en la contemplación del espíritu en sí mismo, entonces hay una huida constante también. Entonces, y si nos quedamos también mucho en el alma, ahí entonces también estamos desdeñando aquella posibilidad de potenciar aquello también de nosotros mismos. Entonces, necesitamos tanto de lo uno tanto de lo uno y de lo otro a la vez para que pueda haber como esa tensión y la realización en sí mismo de cada uno de estos elementos. No voy a decir polos porque pienso que sería pues como entrar en dicotomías y no quiero, sino que ambos dentro del proceso, es decir, de la psique, en sí misma son necesarios y como eso también va haciendo mella en nosotros, va haciendo como especie de incisión a nivel psicológico y espiritual que se necesitan ir complementando todo el tiempo. Y mantener esa tensión es muy complicado, eso es muy difícil, eso, uno lograr eso, pues, no sé, yo creo que ni el mismo Jun en más de 30 años de yoga que practico y terapia, eh, creo que haya alcanzado eso, o al menos esa es pues como mi impresión. Y, y entonces es darle lugar aquí a cada una de estas experiencias, a cada uno de estos contenidos, porque no se pueden negar, no se pueden dejar relegados a un segundo lugar, porque esto ha pasado en más de 2000 años de monoteísmo, que hay una sola forma de ver las cosas, de entenderlas, de asimilarlas, y entonces estaríamos rechazando entonces las otras posibilidades de ser que tenemos también, las otras posibilidades en las cuales el alma también se va desarrollando también por medio de nosotros y cómo también nosotros también le vamos dando cabida a cada una de estas situaciones y cómo estas mismas van en sí mismo convergiendo cuando se tiene conciencia en sí mismas, se tienen conciencia de estas situaciones que nos van llevando a un misterio en sí mismo, a un misterio de la vida misma que se expande en sí misma y de cual nosotros hacemos parte muchas veces también, que nosotros vemos en ese misterio participativo que muchas veces es insondable y que no lo podemos conocer del todo. Entonces, eso también es pues como muy importante
en este momento, pues, o al menos de lo que estoy hablando en este texto, y de lo que Hillman también muchas veces nos recuerda que también es importante. Entonces, continuemos un poco entonces con el texto. Entonces, dice Hillman: ahora lo importante acerca del ánima es aquello que siempre se ha dicho sobre la psique. Es insondable, inapreciable, pues el ánima, el arquetipo de la vida, como Jung lo ha llamado, es una función de la psique que es la vida actual, la confusión presente en la que está su descontento, sus deshonestidades y sus emociones e ilusiones, junto con las encaladas esperanzas de un resultado mejor. Las situaciones en las que se presenta son tan infinitas como profunda es el alma. ¿Y acaso estos mismos problemas, laberintos, con su profundidad, el alma enreda y tuerce y nos enrolla hasta el punto de ruptura, realizando la función de relación? Otra de las definiciones de Jung, una definición que se vuelve convincente solo cuando nos damos cuenta de que la relación significa perplejidad. Esto era lo que les estaba hablando hace un momentico, de cómo nosotros nos vemos perplejos ante el misterio mismo, ante lo insondable, lo oscuro y lo densa que es el alma, y por un lado lo claro, lo diáfano y lo tranquilo que puede ser el espíritu. Entonces, la perplejidad que nos ayuda a contemplar la experiencia del alma y del espíritu en este caso, es lo que puede darle realmente un proceso dentro del proceso terapéutico. ¿Por qué? Veámoslo de esta manera. Si solamente en el proceso terapéutico se queda trabajando entonces la depresión, entonces lo que dice la psique, la personificamos, la entendemos y estamos ahí, que se vaya entendiendo a sí misma también en su proceso, pero también entonces necesitamos entonces en este caso de una estructura, de una conciencia, de un espíritu que nos temple, que pueda contener, que pueda poder darle lugar a esta experiencia sin que nos desbordemos al límite de una situación de que no podamos más. ¿Por qué? Porque esta misma experiencia de lo espiritual, de lo sagrado, es lo que nos ayuda a estar alerta y mirar la psique como se manifiesta, pero sin vulnerarla, sin atropellarla tal y como se muestra, porque muchas veces lo que pasa en los procesos terapéuticos es que entonces, estás en una depresión, entonces no, venga, bueno, la contemplamos, miramos y nos quedamos ahí mucho tiempo. Bueno, sí, ¿y lo demás qué? ¿Y dónde está esa parte del ascenso que también necesitamos para que se vaya generando una comprensión más del fenómeno, una comprensión más de la experiencia, una comprensión más de lo que está hablando la depresión en sí misma, una comprensión más de lo que significa personificar estas experiencias, de lo que significa animar estas experiencias, de lo que significa animar la vida misma tal y como se nos va mostrando? Entonces, es también lo que Hillman también entonces hace también una crítica también aquí. ¿Por qué? Porque si se queda solamente en cada una de estas situaciones sin de nihilismo, de alienación, de dicotomía, entonces hay una exclusión entonces del otro, que también es muy importante y que muchas veces en las psicoterapias de orden más transpersonal no logran notar esta diferencia, o no hay un compromiso de lo uno de lo otro. Ellos hablan del alma, pero cuando hablan del alma, ¿qué es lo que están hablando del alma? ¿En qué circunstancias se encuentran con el alma? ¿Desde qué lugar entiendo el alma? ¿Desde qué lugar pienso el alma? ¿Desde qué lugar habla el alma? Entonces, sí, entonces me voy a lo espiritual y entiendo, vivo, voy volando y sigo comprendiendo, pero entonces, ¿dónde está entonces el entendimiento con lo otro? Y si nos quedamos entonces en el cuidado de la psique, tal como, porque como dice Hillman, psicoterapia es el cuidado de la psique, el cuidado del alma. Entonces, si nos quedamos en ese cuidado y cuidado y cuidado, y no tampoco vamos en ese proceso de ir acompañando para que ella vaya también, es decir, que en esta experiencia se vaya, es decir, el espíritu es también aquella parte de conciencia que tenemos de esa misma situación, no nos avasalle, no nos enrede, no nos retuerza hasta el punto, es decir, que se rompa, pero una vez que se rompa la experiencia y se genera esa ruptura,
el espíritu o aquella parte de conciencia sea la que nos ayude a reponernos y a continuar, y a continuar adelante una vez de que esta experiencia se ha terminado de personificar o se ha terminado de individuar. Y eso también es muy importante. Entonces dice Hillman, esta confusión de psique es lo que la conciencia puer necesita para casarse a fin de emprender la batalla de los sexos. Los oponentes del espíritu son antes que nada las molestias bajo su propia piel, los humores matinales, los síntomas, las precavisiones en las que se entrama y la vanidad. El puer necesita combatir la irritabilidad de esta mujer interior, su pereza pasiva, sus ilusiones por los dulces y los halagos de todo cual análisis llama autoerotismo. Este combatir es un combatir con más que un combatir, por un combatir contra el ánima, un abrazo estrecho, tenso, dedicado en muchas posiciones de intercambio, donde la locura del puer se encuentra con la confusión y la desviación psíquica, y donde esta locura se refleja en el espejo deforme. No es claro, ni siquiera conocemos qué armas usar y dónde está el enemigo, puesto que el enemigo parece ser mi propia alma y mi corazón y mis más queridas pasiones. El puer es dejado solo en su locura, la cual a lo largo de la batalla ha de recurrir con tanta frecuencia que aprende así a cuidarla como valiosa, como la única cosa que él es verdaderamente. Su unicidad y limitación, el reflejo en el espejo del alma conduce a lo que uno ve, la locura, el propio impulso espiritual y la importancia de esta locura. Precisamente de esto es lo que se trata la lucha con el ánima y lo que la psicoterapia, en tanto que es el sitio de esta lucha, descubrir la propia locura, el propio espíritu singular y ver la relación entre el propio espíritu y la propia locura. Que hay locura en el propio espíritu y que hay espíritu en la propia locura. Entonces, wow, este hombre es impresionante con lo que escribe. Mm, hay algo que en ese texto siempre me ha llamado mucho la atención y es que, es decir, el mismo cuidado, o sea, que cuando hay un descuido tanto de una experiencia de la una o de la otra, nos va a llevar a situaciones límites. Entonces, si nosotros pensamos que en la locura no hay algo espiritual, eso es de pensarlo, porque ahí hay algo espiritual. Y que lo espiritual tiene algo de locura, también lo tiene. Ahí es donde Gilman ver a través de, él puede hacer ese trabajo de perseverar a través de y cómo se está psicologizando esa situación en sí misma, cómo se psicologiza, cómo se entiende, cómo se comprende, cómo evoluciona, cómo se relaciona, cómo se integra, cómo se desintegra, cómo ella va siguiendo su propio proceso. Y eso es fundamental, y eso es fundamental dentro de un trabajo. Entonces es ahí, si el alma misma tiene también su forma de manifestarse, porque es también patología, también es locura, el espíritu también lo tiene por un lado, pero entonces, ¿cómo se están dando estas experiencias y cómo yo las voy entendiendo, cómo las voy contemplando y cómo las voy asimilando y cómo voy generando una estructura antes de las mismas, sin llegar a ese punto de desborde como tal de que muchas puede pasar? ¿Y por qué la psicoterapia, o en este caso, es el sitio de batalla? Porque es, en este caso, el proceso terapéutico, en ese cuidado donde empiezan a emerger un montón de situaciones, de experiencias que no me gustan, que no comprendo, que no entiendo, que no quiero asimilar, que no quiero relacionar. ¿Por qué? Porque el ego en ese nominalismo y en esa conciencia monocéntrica, porque es que el ego también es una personificación del Dios absoluto, del que solamente es él y nada más. Entonces, todo lo que también lo voy rechazando. Entonces, eso también es muy importante tenerlo dentro del proceso. Entonces, es decir, como el ego también tiene sus múltiples facetas, una parte muy politeísta, por decirlo, y cómo en la psicoterapia se está dando entonces ese encuentro, cómo se está dando esa relación, cómo se está dando ese entendimiento, cómo se está dando ese compromiso
con aquello que psicológicamente me excede a mí. Es decir, porque lo psicológico aparece es cuando es algo que yo no tengo control sobre mí, sino que eso es lo que me maneja a mí. Eso es lo que me atraviesa a mí, eso es lo que me mueve a mí, donde, sobre lo cual yo no tengo control. ¿Y cómo pasa esto? Entonces, quien dice, ay, pero que es una persona, por ejemplo, que es muy desbordada en sus emociones y esto, y dice, pero doctor, es que yo no soy así. Usted no es así, es que yo no tengo ese tipo de comportamientos. Pues es que usted no los tiene, es obvio, esos comportamientos lo tienen a usted. Es ahí donde está el alma, es ahí donde el espíritu en su locura también aparece y que nos excede también. Entonces, ahí es donde aparece también lo psicológico, porque si el espíritu también tiene la necesidad de control, de poder manejar, también puede llegar en un momento de tanta contención y de tanto volar, que también puede llegar a una locura y a un desborde en sí mismo. Entonces, por eso se quedan volando también en ciertas experiencias. Y que eso también es y que eso también entonces es muy delicado. Entonces, si la psicoterapia es el campo de batalla en el cual se encuentra y sean estas manifestaciones, cómo el mismo psicoterapeuta entonces las está entendiendo, cómo el psicoterapeuta las está acompañando, cómo el psicoterapeuta puede hacer entonces la diferencia de aquello que puede ser del espíritu y como aquello que puede ser del alma. Entonces, cómo se está estableciendo esa diferencia, cómo se está dando ese compromiso, cómo él puede ver este trabajo que por cierto es muy difícil y que debe de ser entonces atendido. ¿Por qué? Porque eso puede dar entonces lugar a que cada una de estas situaciones tengan un trabajo importante dentro del proceso analítico, dentro del proceso terapéutico, pero sin confundirlas, porque ¿qué pasa cuando se confunden? Entonces el paciente se enreda muchísimo más, se complica mucho más el proceso, el terapeuta también sigue perdido como tal en la experiencia, el terapeuta entonces puede hacer constelaciones familiares, el terapeuta puede hacer otras y cuanta cosa se le ocurra en su cabeza. Entonces vamos a hacer constelaciones familiares, vamos a recuperar el niño interior, vamos a reestructurar los esquemas maladaptativos tempranos, vamos a conectar con el arquetipo, vamos a cerrar la gestalt, pero, pero en sí mismo hay algo que en esa experiencia tanto de locura que se manifiesta, tiene todo lo que necesita para explicarse, solo que se necesita en ese trabajo de diferenciación que el psicoterapeuta pueda acompañar tanto lo del alma como lo del espíritu a la vez, hasta que se logre hacer esa conjunción de lo uno y de lo otro. Bueno, vamos a ir dejando este Facebook Live por el día de hoy. La verdad no me dio tiempo para abarcar todo el texto, pero es un texto muy interesante. Si en algún momento alguien lo quiere, me puede escribir por el Facebook, que con mucho gusto se lo paso. Bueno, les quiero recordar que por parte del Instituto Eleusis venimos realizando entonces diferentes actividades. Recuerde que estamos en las inscripciones del curso para estudiar el texto símbolos de transformación con el doctor Enrique Galán, quien fue que se encargó pues prácticamente de la mayor parte de la edición al español de la obra de Carl Gustav Jung. Entonces con él se va a estar estudiando este texto. Estamos en inscripciones para que ustedes entonces, quien se quieran animar a aventurarse a estudiar este texto, que es muy importante dentro de la obra de Carl Gustav Jung, porque esto es lo que nos va a dar la entrada para empezar a interpretar todo lo que es la mitología tal y como la conocemos. También estamos realizando un curso también muy importante que es Jung para la vida cotidiana, donde en este curso vamos a estar trabajando entonces lo que es la sombra, los complejos primarios, el viaje del héroe, cosas muy, muy importantes que nos pueden ayudar de pronto a este desarrollo a nivel personal y comprender de pronto un poco más nuestra estructura a nivel psicológico. Y bueno, y los días sábados también tenemos entonces entrevistas. Jorge está con los sueños, Andrés está trabajando también mito, Roberto está también trabajando lo que es el héroe de las mil caras, Milker también está trabajando el texto de Murray Stein. Entonces tenemos diferentes actividades y muchas cosas pues como para que las personas que quieran estar interesadas o están interesados o que también inviten a otras personas a estos diferentes espacios que tenemos aquí en el Instituto de Leucis para todos ustedes. No fue más. Muchísimas gracias a todos ustedes. Que tengan una excelente noche.